Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, en Empowering Stories encontrarás conversaciones que sin duda te inspirarán. Hola, Clau, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón? Encantada de estar aquí contigo de nuevo. Es todo un regalo poder compartir este charla café contigo y con las personas que luego nos escuchen. Es un placer enorme tener a esta bellísima mujer con nosotros otra vez, bellísima por dentro, por fuera. Miradla, por favor, la cantidad de luz que sale de su corazón, esa sonrisa tan maravillosa, es todo un placer. Y la hemos invitado otra vez al programa porque ahora ha sacado un libro y quiero que nos lo cuente todo sobre el libro. Porque no se trata solo de las letras que hay escritas, es de todo lo que hay detrás y de en quién te has convertido ahora, Clau. ¿Quién es ahora Clau Sampar después de haber escrito este libro? Cuéntanos. Bueno, yo creo que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, es cada situación, cada cosa que sucede en nuestra vida no es por el azar, para nada. Y esto lo voy a decir, por favor, sin nada de culpa. O sea, todo lo que nos sucede realmente es el producto de nuestro deseo profundo de experimentar según qué cosas, ¿no? Esto cuando lo escuché la primera vez hace muchos años, creo que le hubiera dado un puño a la persona que me lo dijo, porque yo decía, no puede ser. O sea, no me puedes decir que yo me he creado esta realidad en donde yo he sufrido pues estas situaciones de maltrato, de dolor y todo lo que he vivido, porque yo lo quise así. Y con el tiempo y en estos últimos años pues han llegado a mí regalos maravillosos y una vez más todo llega al mismo punto, ¿no? O sea, es el deseo de donde nace. O sea, estamos aquí juntas porque ha surgido un deseo de compartir, de compartirnos, de volver a vernos, de poder hablar de muchas cosas, ¿no? Y tenemos un tema, pero no tenemos ni idea del script, o sea, no hay nada escrito. Y simplemente todo surge de ese deseo del compartir, que al fin y al cabo es lo que nos mueve en la vida es el deseo, ¿no? Entonces, ¿quién soy hoy? Pues no lo sé, no sabría contestar esa pregunta, ¿eh? O sea, la pregunta de quién soy es bastante profunda y la respuesta es mucho más profunda todavía. Si quieres, cuéntanos sobre el libro y ya irá surgiendo. Tampoco Claro hay que que sí. estar aquí examinando al testigo y sacando puñetazos todo lo que tiene dentro. Cuéntanos sobre el libro. Bueno, el libro, que se ve al revés, se llama El arte de seguir tu corazón. Se ve perfectamente así. Sí. Vale. Es un libro, como dirían mis amigos, es corto pero sustancioso. Este libro tiene historia. Comentábamos antes de empezar a grabar que está reescrito porque surge la necesidad en mi corazón de volver a retomarlo, ¿no? Este libro nace de un gran no gigantesco. Hace muchos años estaba en Colombia y estaba bastante perdida y un día se presentó la oportunidad, no tenía trabajo, estaba en España, me fui para Colombia un tiempo y bueno, surgió una cuestión de una entrevista, ¿no? De un trabajo. Pasé por 20,000 pruebas y la última prueba era hacer una mini charla en donde se hablara de la autoestima, de la comunicación y el liderazgo, ¿no? Y conectar estos tres temas. Pasé un montón de días haciendo una presentación y hacía cosas y movía y quitaba. Bueno, aquí salía mi defecto de carácter del perfeccionismo. Y de repente, como faltaban 2 días para que llegara ese momento, aparece en mi mente una ardilla que comienza a brincar para un lado, para el otro, y de repente la ardilla comienza a enlazar, se empiezan a enlazar un montón de ideas, ¿no? Y ya estoy haciendo un spoiler del libro,
pero sí, porque el otro día me dijo una persona, una lectora, y me dice, pero es que es una ardilla. Bueno, sí, es, es una historia, ¿no? Y quiero contar, no voy a contar exactamente cómo va la historia, pero bueno, esta ardilla nace de otros libros. Desde luego, esto está claro, lo escuchaba el otro día de Julia Cameron, en su libro del camino del escritor y del camino del artista, ¿no? Cuando escribimos, estamos, nuestras musas, aunque son temas que nos mueven personalmente, cosas que están ahí y que quieren salir a la luz y ser compartidas, ¿no? Por ese deseo. Nuestras musas también vienen de otros libros que hemos leído, ¿no? De ideas que se van entrelazando y empiezan a surgir nuevas cosas, ¿no? Entonces, esa idea de la ardilla nació no sé, se me vino la ardilla del caballero de la armadura oxidada, y luego esa ardilla se unió con un poco la historia de la princesa la princesa que creía en cuentos de hadas, que ese fue un libro que a mí personalmente me ha tocado muchísimo, porque yo desde que comencé hasta que terminé iba con una caja de Kleenex llorando. Si hay alguien que tiene problemas con las relaciones de pareja y con cosas que están sin terminar, ¿no? Porque aquí se conecta mucho con el trabajo de la niña interior, ¿no? Y del niño interior. Y es un libro no solamente para mujeres, o sea, los hombres también pueden identificarse con esa princesa, príncipe que vive dentro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, empecé a escribir y empecé a hacer una historia que era larga para la charla. Y claro, cuando llegué, yo escuché a las otras personas que hacían otras cosas. En ese momento mis habilidades de formación o formativas no estaban tan desarrolladas. Y nada, yo conté la historia, ¿no? O sea, hice la charla, pero un poco la historia del personaje y tal. Claro, cuando terminé, no me dieron el trabajo, por eso digo que nace de un gran no. Porque fue automático, ¿no? Cuando se terminó todo, ellos hicieron su balance y tal, y me llamaron y me dijeron, mira, para esto no era lo que esperábamos, pero te queremos decir que nos ha sorprendido muchísimo el alto nivel de creatividad que has utilizado para exponer estos temas, ¿no? Bueno, en ese momento tengo que confesar que me molestó muchísimo, porque el hecho de que me dijeran que era súper creativa, pero no me daban el trabajo, me había molestado. Con el tiempo me di cuenta que era la base, se convirtió en la base de este libro, ¿no? Este libro que la protagonista, bueno, yo voy a leer un poco la sinopsis, ¿no? del libro, que dice: cuando ya no hay nada más a qué aferrarse y llega el momento de soltar todo lo conocido y lanzarse al vacío, es ahí donde comienzan a aparecer las respuestas. El arte de seguir tu corazón narra una historia donde su protagonista vive en un mundo gris y triste, lleno de capas de olvido. Perdida y cansada de tanto sufrir, decide dejarlo todo atrás y se embarca en la que será la mejor aventura de su vida, el viaje hacia el centro de su corazón. La protagonista, como comentaba, es Rosalie, y Rosalie está hasta aquí, como muchos hemos estado en algún momento de nuestras vidas. y tal vez no hemos sido tan valientes como Rosalie, ¿no? O sea, no hemos cogido nuestra mochila y hemos dicho a la porra todo, y me voy a buscar, o sea, voy a ver qué surge, ¿no? Porque este fin de semana hablaba con mi hermana y precisamente me decía esto, ¿no? O sea, realmente la sanación interior y la paz proviene cuando realmente yo me desprendo de todo, me desprendo de todo lo que he conocido. Esto no quiere decir que todos tengamos que salir corriendo, ¿no? Porque no estoy hablando de una huida. El libro plasma, como yo misma lo comento, plasma temas que han sido
y que siguen siendo, porque eso no es algo que se hizo y ya está. Esto es una cuestión para mí, para el resto de mi vida. Temas que han sido como talones, piedras en el zapato, perdón, que me han ayudado a seguir investigando, a seguir buscando y encontrando respuestas, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace un rato. Surge un tema, hay una molestia y no sabemos qué es. Mi camino personal está lleno de temas dolorosos, bastante profundos, de temas que obviamente me han marcado muchísimo, pero gracias a, digamos, como el que yo hubiera podido considerar como el mayor de los temas, que en realidad no es que hayan niveles, pero digamos que mi personaje, Claudia, siempre lo ha detectado como si fuera el mayor de los temas. Y después de un matrimonio bastante complejo, en donde se dieron montones de situaciones dolorosas y muy desagradables, y en donde realmente el dolor era el que habitaba en medio de esa relación. Yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Me sentía muy perdida como la protagonista del libro. Y bueno, a mi manera, sí que cogí mi maleta con mi hijo, ¿no? Y tomé la decisión de irme de ese matrimonio. Lo que no sabía era que después de eso, aún en medio de toda mi confusión y dolor y tristeza y frustración, porque claro, cuando se acaba un proyecto de vida que tienes con otra persona, pues piensas, no lo he hecho bien, ¿no? O sea, enseguida sale la culpa y esa vocecita a machacar hasta lo máximo. Lo que pasa es que, lo que decía, yo no me imaginaba que después de esto, bueno, lo que se iba a presentar era un mundo de posibilidades. Y cuando hablo mundo de posibilidades no me refiero a cosas materiales, que también, pero fue después de estar en un estado muy expansivo, ¿no? De todo hacia afuera, porque no sabía de qué agarrarme, se empieza a presentar un ir hacia adentro, ¿no? Pero fue algo muy paulatino, no fue algo que yo decidiera, porque yo sola no lo decidí, yo estoy convencida que el universo y la fuente creadora en su máximo amor hacia mí me fue guiando también hacia lo que era mejor para mí, ¿no? Y al igual que esa otra persona que también lo guió hasta lo que es lo mejor para él. Y en ese camino aparecieron lo que para mí, bueno, ha sido la base de toda mi transformación a nivel interior, ¿no? A nivel personal, a nivel mental y a nivel espiritual, que fue el camino de los programas de 12 pasos. Comencé en un programa de 12 pasos a donde llegué precisamente porque sentía un hueco, sentía como un agujero que seguramente muchas personas hemos sentido, pero no entendemos de dónde viene eso, ¿no? Como esa sensación de, por más que hacemos y hacemos, no hay nada que lo llene, ¿no? O sea, es como, en Colombia hay un dicho que dicen que es como un barril sin fondo, ¿no? Y en ese momento no sabía quién era, pero era un acompañante que va con nosotros siempre, ¿no? Yo en el libro lo he bautizado como Toby y es alias el equito, o sea, el ego. Ese programa que tenemos todos y que nos hace la vida imposible, absolutamente imposible, ¿eh? Entonces, en medio de sí, como ese desasosiego, ¿no? Entré en un lugar, un lugar religioso, y en ese lugar yo sentí por un momento alivio, ¿no? Y pensé que ahí terminaba todo, porque pensaba, ya, he llegado al lugar, ¿no? O sea, pero no, esperaba
me esperaba algo mucho, mucho más grande que esto, ¿no? En ese lugar encontré a alguien que me pasó el mensaje, que es, digamos, en la jerga de los 12 pasos, pasar el mensaje es compartir acerca de la experiencia que esa persona ha tenido en ese programa, ¿no? Y yo entré en ese programa sin saber qué era, no tenía ni idea de nada. Recuerdo que entré hace ya muchas 24 horas, muchas. Y era una tarde de verano, hacía muchísimo calor y yo tampoco lo sabía, pero en ese lugar estaban celebrando un aniversario de ese grupo de 12 pasos. Y yo cuando me senté ahí, me senté en la última banca como aquí que nadie me vea, yo que no quiero pasar desapercibida, sentada en el último lugar. Y empecé a escuchar y yo solamente sentía que las lágrimas corrían por mi cara y sentía una presión en el pecho, pero era una mezcla entre tristeza y felicidad, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Y yo escuchaba a las personas que hablaban y decía, pero vamos a ver, si esta persona, yo no la conozco de nada, ¿cómo puede ser que esté hablando de mí? O sea, es que está contando la historia, ¿no? Está contando una historia de su vida, pero era mi vida. Y eso escuché a varias personas, ¿no? Y eso me enganchó. Eso, aparte de que cuando terminó la reunión, varias personas se acercaron y en ese lugar encontré el cariño, los abrazos que tal vez nunca había recibido cuando era pequeña, ¿no? Luego comentaré, ¿no?, un poco lo que habla el libro, pero en ese lugar sentí mucho aprecio y mucho calor humano y me quedé porque sentí que ese era mi lugar, sentí que ese era mi lugar y hoy por hoy continúo creyéndolo. Puedo decir que mis mejores amigos, que no soy persona de tener muchísimos amigos, pero mis mejores y grandes amigos vienen la mayoría de ahí, personas con las que he compartido cosas muy, muy profundas de mi vida y ha sido un regalo para mi vida. Comencé en un programa de 12 pasos para familiares de alcohólicos, que lo nombro en el libro, se llama Al-Anon. Y bueno, aprovecho para hacer un poco de publicidad, aunque no es el tema, pero bueno, Al-Anon es una confraternidad de 12 pasos que fue fundada por la esposa del hombre de Bill W., que es uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos. Y Al-Anon surge de las esposas de los alcohólicos que esperaban afuera en la sala mientras los alcohólicos se reunían en su reunión. Ellas estaban afuera y se dieron cuenta que conversando entre ellas, su vida empezaba a hacerse diferente, ¿no? Porque ellas no lo sabían, pero con el tiempo se fue viendo, ¿no?, que el alcoholismo es una enfermedad que está catalogada como tal por la Organización Mundial de la Salud y hay muchos estudios que lo demuestran. Y aparte de esto, las personas que están en contacto, o sea, por un adicto, ya no sea de alcohol o de cualquier otro químico o de cualquier otra cosa, pues hay como alrededor muchas personas, 5 o 7 personas que a su vez están afectadas, ¿no?, por esto. Entonces, bueno, ese programa a mí me cambió la vida porque poco a poco ellos tienen un lema también de la mente abierta, ¿no? Y hay algo que yo creo que cuando llegas a estos puntos de desesperación como la protagonista del libro, a mí me salvó tener una mente abierta, ¿no? Una mente y un corazón abierto a estar receptiva a lo que venía, ¿no? O sea, a mí me decían, esto ya está funcionando, ¿no? Porque esto es un programa que fue hecho en 1950 y pico, o sea, se fundó, ¿no? Y funciona. Y a mí me ha funcionado. Entrar ahí fue descubrir muchísimas cosas, fue como abrir una caja de Pandora donde estaban los monstruos más terroríficos que jamás me hubiera alcanzado a imaginar. Y me di cuenta que el problema no venía
de esa persona con la que había tenido esa relación, sino que el problema venía desde mucho más atrás, ¿no? De mi familia de origen, de muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Donde se destapa pues una adicción en toda la familia y los comportamientos de las familias disfuncionales y esto. Y bueno, pues el seguir ese camino, ¿no? Ese camino de los 12 pasos, que a veces la gente piensa, bueno, pero terminan los 12 pasos y ya acabas. No, Lista. Esto, como yo siempre he dicho, ¿no? Los programas de 12 pasos, y hay muchos, en el libro hay bueno, pongo varios links para las personas que están interesadas, porque existen muchos programas de 12 pasos, muchos. Existen, así como adicciones, ¿no? Las adicciones no son las únicas que conocemos. Hay 300 y pico de adicciones ya reconocidas, pero que no son tan palpables como el alcoholismo, las drogas o el sexo o el juego. Hoy en día está también en evolución, ¿no? El tema de la adicción a las redes, la adicción a los videojuegos, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida y que se convierta en algo obsesivo y que lo hagamos de manera compulsiva, ya está en camino ya de convertirse en una adicción, ¿no? Entonces, bueno, en el libro toco parte del libro, habla de ese tema que ha sido, pues, muy importante para mí y que, como dije antes, me abrió los ojos por completo. Entonces, cuando comencé los grupos, empezó a flotar una palabra, una palabreja, como dice un personaje del libro que se llamaba la autoestima. Y yo decía, esto jamás en mi vida lo he escuchado. ¿Esto qué es? Claro, porque yo cuando entré al programa era como un niño pequeño, ¿no? O sea, era como una esponjita y yo absorbía todas las palabras, las cosas y quería saberlo todo, ¿no? Iba como, cuéntame cosas porque yo lo quiero saber todo. Y bueno, o sea, empezó esta autoestima a dar vueltas en el camino y es el primer capítulo. El primer capítulo del libro habla de la autoestima, porque para mí es como he ido de arriba a abajo, ¿no? Porque podrías decir, bueno, pero para poder llegar a la autoestima tendrías que rascar un poco abajo. Yo he querido empezar de arriba abajo porque cuando nosotros nos encontramos mal y tenemos nuestra vida un poco desbarajustada, lo último en lo que pensamos, y obviamente no lo queremos porque es algo a lo que más bien nos alejamos, es a ir hacia adentro. Es lo que no queremos. Ninguna persona quiere ir hacia adentro porque ir hacia adentro es doloroso, es muy doloroso. Pero por eso para mí este libro significa ese proceso de sanación que yo también he vivido y comparto estos temas que muchas veces tal vez hayan personas que igual que yo nunca hayan escuchado la autoestima, por ejemplo, y que no sepan qué es. Y que les suene como algo chino, como algo lejano, como algo que lo hacen otras personas, pero a mí no me pasa, ¿no? Y aquí hablo de la autoestima. El otro día hubo una persona, un amigo que lo ha leído también y me dijo, a mí me gustaría saber tanto como el personaje del libro de la autoestima. He tratado de hacer el libro lo más llano posible, con palabras de asentado, como dirían, ¿no? Eso me lo decía el otro día un amigo Connie Méndez lo decía. Ah, mira, no lo sabía. Me lo dijo un amigo que es escritor y que le decía yo, es que a veces hay palabras que tengo que buscarlas en el diccionario, ¿no? Pero bueno, el libro simplemente plasma lo que soy yo y lo que soy yo es esto. O sea, como dirían en inglés, ¿no? What you see is what you get. Es lo que ves es lo que hay, ¿no? O sea, es la honestidad, la claridad y el libro va de eso. En el segundo capítulo
la protagonista ya se siente un poco más animada en su viaje y decide seguir caminando y es con la esperanza de seguir aprendiendo cosas, ¿no? No tiene claro cuál es su destino, simplemente sigue caminando. Y en el segundo capítulo se encuentra con otro muy curioso personaje que le habla de un tema que seguramente cuando lo diga, para muchas personas va a sonar más chino aún que autoestima. Y este otro personaje le habla de ella se queda asombrada porque dice, hombre, cada vez que hablo con ustedes hay temas, o sea, cosas muy raras que nunca había escuchado, ¿no? Y en este segundo capítulo hablo de algo que fue otro de mis descubrimientos y es la codependencia. Y la codependencia, y hay algunas, también pongo referencias de libros, libros que son, bueno, digamos que para mí como súper bases para esto, ¿no? Sobre todo es Melody Beattie. Vía Melody hay mucho material en internet de la codependencia. Hoy en día ya se habla mucho más de esto de una manera más abierta. Y para esto, como dirían en Colombia, también le tengo la solución, porque también existe un programa de 12 pasos que se llama Codependientes Anónimos. La codependencia fue otro de mis grandes descubrimientos. Estando en este otro programa de Al-Anon para familiares de alcohólicos, la sponsor que tenía me dice, Claudia, yo creo que tú tienes problemas con las relaciones. Y digo, ¿yo? No, esto no lo podía creer. Y fue un golpe duro cuando llego a este otro programa en donde se tratan las relaciones y no me estoy refiriendo solamente a las relaciones de pareja, porque esa es otra de las creencias que tenemos. Cuando uno dice relaciones, lo digo porque a mí me pasaba, ¿no? Automáticamente se me vienen las parejas, que también, pero no es solamente ellos, porque las relaciones es... Hoy en día mi concepto de relación es muchísimo más amplio del que podía haber tenido en ese momento, ¿no? Pero mis relaciones con mi familia de origen, con mi hijo, con mis amistades, con las personas del trabajo, o sea, nos estamos relacionando constantemente, pero a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Bueno, pues aquí comienza otra nueva aventura. Se comienzan a destapar en este capítulo pues otros temas, ¿no? Otros temas acerca de algo que es supremamente incómodo, muy, muy incómodo, porque hablar de familia disfuncional es como una etiqueta que pesa, ¿no? Es como una losa bastante profunda. Y en el libro pues comparto un poco de ideas acerca de cómo saber si tengo problemas con la codependencia, comportamientos de personas codependientes, actitudes. Este ejemplo que voy a poner es un ejemplo verídico, real. De hecho, los ejemplos que pongo son reales. Y sé que hay personas que pensarán, bueno, esto es demasiado extremo. Pero bueno, conozco una persona mayor, bastante mayor, que estuvo casada durante muchos años con una persona que era alcohólica, y una persona alcohólica no reconocida, o sea, no reconocida porque, bueno, como el beber es algo que es tan socialmente aceptado, pues nunca se pudieron imaginar que esa persona tenía este problema. Y esta persona pues tenía muchísimos comportamientos propios de su adicción, ¿no? Aparte de su propia manera de ser. Cuando ella le preparaba la comida, él le tiraba los platos con la comida, rompía los platos, gritaba, un maltrato, ya no me refiero solamente físico, sino psicológico. Esta persona se quedó anulada por completo, anulada. Ella me contó una vez que ella un día había cogido sus maletas y a sus 2 hijas y quería escaparse de la casa antes de que él llegara, y él llegó y la encontró, y bueno, luego los resultados fueron nefastos, ¿no? Y me inspiré pensando en ella porque hay tantas personas que sufren esto en silencio, porque
a veces duele mucho hablar de esto, ¿no? Hablar de esta realidad tan profunda que a veces personas vivimos. Yo lo viví durante mucho tiempo y ni siquiera era capaz de verla. No, no la veía porque tenía una venda en los ojos, ¿no? Y, y este es un tema que sé que es un poco delicado, pero también lo toco porque espero que cuando alguien lea el libro pueda darse cuenta que a lo mejor es necesario ya un punto de llegar a buscar ayuda y que existen las ayudas y que no hay que pagar por las ayudas, porque no le quiero quitar el trabajo a los psicólogos ni a los terapeutas, ni mucho menos, porque hoy en día hay muchos terapeutas que ya están especializados en el tema de la codependencia, pero en los grupos de 12 pasos son gratuitos, no se paga nada. Y ya hoy ni siquiera hay digamos, el que no puedes ir porque no está físicamente. Hoy en día ya todo está globalizado y online tienes montones de opciones de reuniones, ¿no? En todos los países, en todos los idiomas. Y bueno, pues este es otro tema que es muy interesante, muy, muy interesante de sacarlo a la luz, ¿no? Y en el libro hablo de ello también. Así que, bueno, no sé si tienes una pregunta, porque yo he cogido el micrófono y no lo he soltado. Yo estoy aquí absorta escuchándote, claro, estoy absorta. Además, entiendo muy bien de lo que estás hablando. Soy hija de alcohólico y en casa no supimos de esta condición hasta que mi hermana se casó. Y mi cuñado, un día, así de manera casual, le dijo a mi madre, claro, como fulano, mi padre, es alcohólico, pues entonces no sé qué, no sé cuánto. Y mi madre, que llevaba casada, pues igual 25 años de aquella, dijo, ¿cómo que es alcohólico? Y dice, claro, pero no lo sabe, suegra. O sea que entiendo perfectamente eso de que no se sabe. Es una condición que puede pasar muy desapercibida, pero luego el comportamiento está ahí. La violencia está ahí, emocional, física, ambas, el tratar a los demás como si fueran basura. Y hablabas de la autoestima, por lo que he estudiado, y tú sabes muchísimo más, así que corrígeme, por favor, pero el que bebe busca salir de donde está porque no puede con él mismo. Siente tanta vergüenza de sí mismo y tanta culpa por ser como es, por de dónde viene, por sus orígenes, por lo que tú quieras. La culpa, como siempre, ¿verdad? Y esa vergüenza. Entonces, con el alcohol se suprimen partes del pensamiento, que no sé lo que se suprime. El caso es que se puede estar por encima de esas emociones y se sienten liberados. Es más profundo que esto, es más profundo y bueno, yo no tengo problema en compartir esto, ¿no? De hecho, hace unos años llevaba un programa de radio e invitaba a personas de Alcohólicos Anónimos. Yo misma he ido a reuniones de Alcohólicos Anónimos porque me ha ayudado mucho a entender también de dónde vengo, ¿no? O sea, del alcoholismo de mi padre, de la codependencia de mi madre, ¿no? Y luego todo lo que surge después, ¿no? Y en realidad no es solamente el alcohol. Hoy en día hay muchas cosas que están bien vistas, ¿no? Muchas. Yo ahora no tengo la página porque, bueno, dijimos que íbamos a fluir, pero en el libro también hablo y esto sé que les va a sonar un poco raro a las personas, pero hay personas que son, o sea, una adicción, como decía, es algo compulsivo, es un comportamiento compulsivo y obsesivo. Y la adicción viene de esto que tú comentabas, de la insatisfacción que hay en mi ser por ese agujero que contaba, y cada uno busca algo para salir de ese, para poder tapar ese agujero, ¿no? De salir de ese agujero oscuro y a la vez taparlo. Y puedes usar cualquier cosa. El alcohol es lo más conocido, igual que las drogas químicas, pero es que hay algo muy curioso también, o sea, hay personas que son adictas a la religión, a las religiones en general, adictas a la limpieza, adictas al sufrimiento, adictas a
A comer, cosas. a comer, A comer, a jugar, a comprar, al sexo. Hay muchísimas al adicciones, ¿no? trabajo. Al trabajo. El trabajo es una de las adicciones que están bien vistas, porque claro, si eres adicto al trabajo, eso es algo bueno, ¿no? Pero no, o sea, cualquier adicción, ninguna es buena. O sea, esto es Que te importante. puede. La cosa es que te puede y entonces te conviertes en esclavo de Claro, ese pero comportamiento. a nivel, claro, aquí ya entraríamos y no es mi campo, ni mucho menos, pero entraríamos en temas psicológicos, psiquiátricos, también hay temas, no generalmente, y esto es algo que la gente piensa, porque entonces si mi padre fue alcohólico, yo voy a ser alcohólica. No, no necesariamente, o sea, no hay ninguna evidencia científica, genética, que tengas una predisposición, porque en esto también hablaríamos montones de cosas de la biología de la creencia de Bruce Lipton, que no tienen nada que ver. Es decir, no hay una predisposición. Yo no soy alcohólica, a mí ni siquiera me gusta el licor, o sea, no bebo. Y cuando bebí era muy joven y ya ni siquiera recuerdo la última vez que lo hice, porque hace muchísimos años y me cae fatal. Pero sí que es verdad que hay una predisposición psicológica, porque estás en un ambiente en donde eso es lo que ves. Claro. Entonces, habrán personas que tienen una predisposición para hacerlo más que otras, ¿no? O sea, entonces, no es algo como por ley de que si mi padre lo es, yo también, no. Las hijas de los alcohólicos, esto sí que lo puedo decir y lo descubrí leyendo también un libro que también es súper interesante de las mujeres que aman demasiado, y ella habla de los comportamientos que tenemos las hijas de los alcohólicos. Es como el alcohol, cuando una persona está yo lo veía, ¿no? De personas que en algunos lugares, reuniones, tienen caramelos, dulces, o sea, caramelos, porque necesitan esa glucosa, ¿no? Que al fin y al cabo es la descomposición total, final del alcohol, ¿no? Y las hijas de los alcohólicos, lo digo porque a mí me ha pasado, tenemos esa, no todo el mundo, vuelvo y digo, como esa compulsión a veces también de comer dulce, ¿no? De esa sensación. Mi hermana, por ejemplo, no lo tiene, pero a mí sí que me ha dado. El dulce, y aquí ya me voy un poco por las ramas, pero el dulce genera, es una doble parte, ¿no? El padre alcohólico, la madre o sea, una hija, voy a ponerme yo aquí, ¿no? Tengo mi padre, tengo mi madre. Mi padre está ausente porque está envuelto en su propia adicción, pero mi madre, por su parte, también está envuelta en su propia adicción, que ella, o sea, mi madre es adicta del adicto. Esa es la codependencia. La codependencia es codepender de un adicto, o sea, el adicto depende de su químico o comportamiento, lo que quieras, ¿no? A su adicción, y la codependiente es esa persona que está siempre pendiente de esa otra persona que está que está ejerciendo su adicción. Entonces, bueno, la codependencia en este capítulo, pues lo he puesto de una manera bastante light. Explico las cosas bastante claras, ¿no? Y espero de verdad de corazón que alguien que escuche esto, aunque no haya leído el libro y como dicen, le caiga el 15, que le ayude, porque realmente para mí ha sido un gran regalo, ¿no? En español es que se caiga de la burra. Bueno. O del guindo. Y ese golpe puede ser doloroso. Sí, mucho. En el siguiente capítulo, Rosalí sigue avanzando, está con su mochila llena de autoestima, codependencia, adicciones, todas estas cosillas, ¿no? Familias disfuncionales y todos estos temas que en su vida había escuchado. Y de repente tiene un encuentro con otro personaje que le habla de otro tema que ahora ya también está más abierto, ¿no? Que es el del niño interior. Hay personas que todavía no creen que esto exista, pero amigos y amigas, sí, todos tenemos un niño interior. Es una metáfora, obviamente,
existen, hace unos años hice varios talleres del niño interior, ¿no? Y me encanta como el poder desglosar esas partes del niño interior, ¿no? Tenemos esa parte del niño interior herido, que es ese niño interior que no ha sido amado, abrazado, acogido por sus padres y de repente pues crece así, ¿no? Con esas heridas emocionales, con esos montones de agujeritos por todas partes, queriendo que personas de afuera, situaciones y todo, llenen esos agujeritos que hay por todas partes, ¿no? Pero la buena noticia es que en el centro de nuestro ser existe nuestro ser esencial, que es nuestro niño interior que ya está intacto y todos lo tenemos, que es nuestro ser esencial. Me gustaría leer solamente una partecita de un cuento que incluyo dentro del libro. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, ¿no? Pero un poco para hacer esto que comento del ser esencial, ¿no? El agua cristalina parecía danzar al son de la brisa, que le animaba a moverse sin parar. Innumerables chispas divinas parecían emerger del fondo del mar. Casi todos desconocían la perfecta armonía que surgía desde allí. Era el maravilloso mundo de Waterflow, el hogar de los soles, allí donde toda la vida surgió. Un lugar donde sus habitantes eran felices, se comunicaban simplemente desde el silencio, con la voz de su corazón, lo que permitía que los mensajes viajaran a través de las más profundas vibraciones. La vida en ese lugar siempre transcurría en un eterno presente. Nunca ha habido un antes ni un después. No existía el tiempo tal como lo conocemos, sino la perennidad. No había esfuerzo ni competición. Todos y cada uno se reconocían como la máxima expresión del amor que ya eran. Un día, Lali, una hermosa chispa divina, se acercó al gran sol, quien le sonrió amorosamente y le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti, mi bella Lali? Amado gran sol, últimamente he sentido un deseo muy profundo de compartir el amor que ya hay en mí. Siento que hay otros seres allá afuera que están sufriendo demasiado y que no ven la luz por ninguna parte. Están tan perdidos y llevan tantas y tantas capas de olvido encima que piensan que lo que ven con los ojos físicos es lo único que hay. Me duele ver tanta tristeza, odio, sufrimiento y dolor. Y nosotros aquí, con este gran tesoro en nuestro corazón, y ellos, sin saber que si lo desean, también pueden experimentarlo. Creo que para mí es el momento de dejar de brillar sobre el agua y salir al mundo de los Sterowinkies, y así ayudarles a sentirlos en sus corazones. No les voy a contar más para que sigan la historia. Este es el recuerdo de nuestra esencia esencial que existe y que nuestra tarea hoy, y lo comparto en el libro, es ser mi propio papá y mi propia mamá y abrazarme y ir hacia lo profundo de mi ser para poder reconocer esa esencia llena de amor que ya somos. Es algo que se nos ha olvidado, ¿no? Porque nos hemos dejado invadir por las pérdidas, por la tristeza, por el dolor de nuestro niño interior herido, pero no tiene por qué ser así. Es una tarea, ¿no? de cada día. Es una tarea de cada día el poder dejar en paz a nuestros padres que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron y nos dieron todo el amor que podían tener, porque no podían darnos más, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. El perdón es maravilloso. El poder entender sin juicio de dónde venía mi papá, cuál había sido su historia, al igual que mi madre. Cuando yo empecé a entender sus historias, el perdón empezó a ser mucho más mella en mi vida hacia ellos, ¿no? Y hoy los veo con muchísima compasión. Ayer veía a mi padre es bastante hippie, y ayer me contaba que nada todos los días, que nada no sé cuántos kilómetros, está súper moreno,
Y bueno, literalmente es muy hippie, o sea, tiene el pelo blanco también, va con una cola y bueno, él vive la vida que muchos no vivimos, ¿no? Y esto no lo hubiera podido decir con una sonrisa hace muchos años, porque en mi corazón había mucho resentimiento, mucho dolor, porque sentía que me habían robado una parte de mi vida, ¿no? Y hoy por hoy sé que simplemente hicieron lo que pudieron, ellos no podían darme más. Hubo una frase que estando en los grupos me llegó y eso transformó todo en mi vida, ¿no? O sea, deja de ir a la ferretería a buscar pan, porque en la ferretería no te van a vender pan. O sea, yo era como mi niña, ¿no? Empezaba a jalar, a tirarle de la manga a mi padre y a mi madre, dame esto, dame cariño, dame amor, dame. Y así viví durante muchos años, ¿no? Las personas con las que me encontraba, dame, dame, dame. Y darse cuenta de eso es doloroso, es muy doloroso. Pero también es muy lindo cuando puedes destaparlo, ¿no? Cuando puedes destaparlo. Y bueno, ya finalizando el último capítulo, la protagonista, que se llama Rosalí, ya tiene claro a dónde quiere ir, porque ha descubierto en todos estos encuentros que la clave está en ir hacia adentro, que no hay nada más. Todo lo que ella ha buscado afuera nunca jamás la va a llenar hasta que ella no decida realmente ir al centro de su corazón. Y en su último encuentro se da cuenta de la importancia de la presencia, del silencio. Es como ese volver al interior, como volver a ese resurgir a ese resurgir del ser, y la voz de ese gran sol, de esa gran fuente creadora que solamente se puede escuchar en silencio. Y el último capítulo está dedicado está en su corazón, está conectada con su corazón, en su interior, y el encuentro que tiene está inspirado no quiero decir que suene de manera egoísta, pero en un personaje de una experiencia que he tenido últimamente. Y aquí voy a hacer un spoiler, pero no voy a hacerlo total, pero es un personaje de la naturaleza que me brinda mucho amor cuando yo me acerco a ese personaje, ¿no? Y aunque el silencio y la presencia la podemos practicar en cualquier momento, en cualquier lugar, sí que es verdad que es lindo encontrar lugares que nos arropen, que nos cobijen y que nos hagan conectar con nuestro ser, ¿no? Y con la fuente creadora y con la energía del universo. Y bueno, pues este es un poco el resumen del arte de seguir tu corazón. Al final encontrarás ejercicios para la autoestima, para la codependencia, para conectar con el niño interior. También hablo un poco de las creencias, de dónde nacen, que están conectadas con nuestro niño interior. Y bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, reescribiendo lo he disfrutado mucho. He vuelto a conectar con la energía del programa de 12 Pasos. Y me he dado cuenta de los regalos y de todas las bendiciones y de todas las cosas lindas que hay en mi vida, ¿no? Me ha conectado con el poder de la gratitud, con el poder del perdón, con el poder del amor, de la aceptación. Y bueno, ya está la idea de la segunda parte, que continuará en breve. Qué ganas, ya tengo pedido el primero, qué ganas de leerlo y qué ganas ya de leer el segundo también, Clau. Bueno, muchísimas gracias por todo este resumen tan lleno de claves, tan lleno de amor. Ha sido maravilloso escucharte, se me ha pasado el tiempo volando. Gracias, sí.
Fíjate, al principio te decía, ¿en quién te has convertido, Claudia, después de haber escrito este libro? Lo que yo he visto es que te has convertido en la Claudia adulta, en una Claudia adulta que tiene unos valores que nombrabas ahora, la gratitud, el amor, el perdón, la aceptación, que te has perdonado tú, que ya no estás enganchada en la ira, que ya no le pides las cuentas a nadie. Eso es la persona adulta. La persona adulta es la que se autoabastece, por decirlo así. Sabe que tiene su responsabilidad y que la responsabilidad de todo lo que ocurre a su alrededor es suya y solo suya. Ya no le echan las culpas a nadie. Esa es la Claudia que yo he visto ahora. He visto una Claudia que al hacerse adulta y ya no tiene tanto ruido en la cabeza, ya no está pendiente de qué piensa papá, qué piensa mamá, mi ex, fíjate lo que me hizo, mi hijo no sé qué, y al estar en ese silencio puedes conectar con cuál es el siguiente paso, qué es lo que al alma, a la esencia, esa parte esencial de dentro, le toca hacer ahora y qué es lo único que llena esos agujeros que nos han puesto desde pequeños como si fueran agujeros de perdigón. Ese escuchar el corazón es lo único que nos llena por dentro, lo único. Hemos pasado de mirarnos, pobrecita de mí, a tú tienes la culpa, ahora yo soy responsable, y ya el colmo de la adultez, si se puede decir así, es ahora voy a compartirlo contigo, porque tengo amor de sobra y ahora mi amor se puede expresar en compartir contigo mi experiencia. ¿Te parece que esa podría ser, Claudia? Sí, podría ser. Podría ser, a ver, digamos que desde el punto de vista, y esto no quiero entrar aquí porque es un poco confuso para muchas personas, ¿no? Desde el punto de vista de la dualidad en la que vivimos, yo soy este personaje, ¿no? Que ustedes ven como Claudia, con el pelo gris, con gafas, con arrugas, con todo lo que tengo encima, con dolores, con muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que a través de este proceso de ir hacia mi interior, de ir hacia mi corazón, se ha ido despertando esa esencia, ¿no? Esa Lali del cuento, esa Lali que es ese ser que un día decidió venir y ponerse este disfraz de Claudia y vivir esta experiencia y eligió a sus padres y eligió a ese lugar en donde nació, a esa vida, a esos hermanos, a ese hijo, ¿no? O sea, todos ya hemos pactado hace mucho tiempo, ¿no? Antes de llegar aquí y en el cuento lo explico un poco, ¿no? De cómo fue esa experiencia, pero yo hoy en día es que ni siquiera me podría definir como tal, ¿no? O sea, no hay nada que delimite esto. Yo lo único que sé es que yo no sé nada, que yo estoy aquí porque mi única razón de estar en este mundo o en esta experiencia humana que he elegido es servir. Y es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es poder compartir el recuerdo del amor que ya somos. Porque a mí me costó mucho llegar a este punto, ¿no? De reconocer, es que yo soy amor, pero ¿por qué me pasan todas estas cosas, no? No me Por lo mismo, porque han habido muchas capas y me he olvidado, me he ido olvidando, y yo, lo que sí que es verdad que del año pasado acá han habido muchos cambios en mi vida y había iniciado un proyecto en donde, bueno, pues digamos que el lenguaje era para personas que ya habían pasado ciertas cosas y habían llegado como a ese despertar, ¿no? Y hoy por hoy me he dado cuenta, después de un montón de tiempo encerrada, no, bueno, conectada conmigo y en mi corazón y pidiendo mucha sabiduría y ha nacido un nuevo, ha habido como un nuevo despertar, ¿no? Y ha nacido gracias al libro
y lo quisiera compartir aquí porque está ahí, ha nacido una idea que ya está tomando forma, que se llama Tu Feliz Mente. Y Tu Feliz Mente es un espacio en donde de hecho espero que tú seas la próxima invitada también en el canal de YouTube, en donde estoy empezando a compartir con personas muy, muy lindas como tú, y compartiendo de temas como estos, que tal vez en otras circunstancias pues es muy difícil que las personas lleguen a conocer acerca de estos temas, ¿no? Entonces, creo que nuestra única tarea aquí es compartirnos desde el amor que somos, porque esto no lo hace Claudia. En realidad, si me preguntaras algo de lo que te he compartido, no lo recordaría porque siempre quiero poner por delante a esa fuente creadora, a ese maravilloso amor con mayúsculas, que es el que nos mueve. Y es esa fuerza la que nos guía, ¿no? A hacer una cosa u otra. Y yo hoy quiero dejarlo aquí, lo hago público porque también me ayuda, ¿no? Es que mi único objetivo aquí sea servir, que mi único objetivo sea la paz en mi corazón para poderlo compartir con otras personas, ¿no? Compartir ese amor y ese recuerdo que empiece a despertar, que empecemos a despertar y recordar que no hemos venido para sufrir, que hemos venido a hacer amor. Y eso no quiere decir que el cuerpo no se vaya a desgastar o que no vayan a haber situaciones ni nada de esto. Y esto yo creo que quedaría para otro capítulo, pero desde ese amor poder ver a nuestro cuerpo cómo va avanzando, ¿no? en la vida, y cómo abrazar todo lo que no nos gusta, ¿no? Es para mí como mi gran reto, el compartirme y el aceptar con amor todo. Claudia, como siempre, un absoluto placer. Muchísimas gracias. Tenemos tus datos de contacto, los vamos a volver a poner aquí. Te escucharemos desde el canal y desde la radio, después de Ser, Hacer y Tener, la radio humanista. O sea que tendremos el placer de escucharte un par de veces todavía. Pondremos también el enlace del libro, si te parece. Sí, claro. Y así te tenemos agarrada por los Bueno, Ana, muchas gracias por el espacio y por compartir. Gracias. De corazón, muchísimas gracias. 1.000.000 de gracias.